¿Cuántos alaban a Dios? Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mis amados, estamos muy contentos por la oportunidad que tenemos, que nos brinda Dios, de poder adorarle, de poder exaltarles al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Un solo Dios. Tenemos un solo Dios. Ha sido una semana de bendición. Ayer tuvimos un culto también maravilloso, una enseñanza de parte de nuestro nuevo pastor Anderson Silva. Tenemos un renovado pastor, Anderson Silva. Dios viene desde Irún así, pastor, haciendo el milagro ahí. Bueno, damos gracias al Señor por nuestro pastor, por esa enseñanza que estuvo maravillosa. Y bueno, ¿estamos preparados? ¿Sí? Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, nosotros está tan silencioso como esperando. Vamos allá. Nosotros somos personas, gentes, seres humanos. Los seres humanos, nosotros somos a veces nostálgicos. Nosotros en ocasiones nos sentamos, no sé si todos, porque no todos igual tienen la misma forma de pensar, la misma forma de procesar los acontecimientos de nuestra vida, pero algunos nos sentamos algunas tardes, por ejemplo como ahora que está lloviendo. Cuando estábamos en nuestros países las lluvias no eran tan constantes. Por ejemplo, en donde yo nací se le dicen la eterna primavera. Es muy agradable la temperatura regularmente en todo el año. Y cuando venían esos días grises, entonces era el día nostálgico. La lluvia cayendo sobre los techos de acero, de zinc. Te preparabas un café, te sentabas a la orilla o ahí de tu puerta, viendo cómo caía la lluvia y te trasladabas mentalmente a los pensamientos de lo que había pasado en tu vida, de aquellos momentos especiales, aquellos momentos que te hacían quizás recordar momentos de alegría, momentos en los cuales celebraste con tus familiares, recordando a los que incluso ya no están, pero que pasaste momentos muy agradables junto a esas personas que ya no están junto a ti, fuera porque han partido de esta tierra físicamente, o sea porque ya la distancia ha hecho mella entre la relación que nosotros tenemos. Y esas eran tardes también bonitas, porque yo pienso que pensar, valga la redundancia, está muy bien. Pensar está muy bien, pensar en lo que ha pasado está muy bien, pero quedarnos anclados en eso tampoco es muy bueno. Yo quiero contarles una historia de una pareja. Esta pareja, bueno, tenían algunos añitos de casados. Ellos estaban ahí, vamos a decir, disfrutando de esos primeros años, entre comillas, de matrimonio. Y ellos, una tarde, él quiere ser diferente, hacer algo diferente para su esposa. Las cosas últimamente no habían estado tan bien, por lo cual él había decidido que quizás darle un golpe, en el buen sentido de la palabra, al matrimonio, haría algo diferente, reactivaría la llama del amor entre la pareja. Y como a él le gustaba cocinar, él dice, voy a cocinar esta tarde. Así que él tenía el día libre. Ella por su parte no tenía el día libre. Ese día precisamente le tocaba trabajar, había ido a la oficina durante el día. A él casi llegando la tarde, él empieza a preparar el alimento, pone su mesa romántica,
velas, baja un poco las luces, el mantel blanco, porcelana allí, cerámica, ahí en la mesa de cristal, las copas, prepara todo de una manera especial para el momento. Así que él dice, yo creo que con esto, igual las cosas van a empezar a ser diferentes. El asunto es que ella llega, se impresiona y dice, wow, por dentro, esto está espectacular, hoy vamos a disfrutar, y se sienta. Empiezan a comer, entre conversación y un poquito de trago de agua. Empiezan ellos a conversar, pero llega un momento en el cual él mismo dice algo que se torna un poco incómodo para el momento. A ella no le agrada esto, el ceño se frunce, baja la mirada y empieza a quedar callada. Él continúa hablando, y ella queda callada, no dice nada más. En un momento él se da cuenta de la situación y empieza a decirle, pero Jones, ¿qué te pasa? ¿Qué sucede? ¿Por qué estás así? Ella, al sentirse atacada, va a contraparte y le dice, no seas hipócrita. Todo esto que has hecho es un parapeto. Está muy bien el intento, pero si tú no cambias, las cosas no van a cambiar. Resulta que el ambiente se torna distinto. El ambiente se torna distinto, ¿ok? Empiezan los platos a volar. Yo le voy a decir algo, esto es real. Yo no estoy contando una historia inventada, Esta historia es real. Los platos empiezan a volar de allá para acá, pegan en las paredes, salsa que mancha la pintura de la casa, gritos, un ambiente totalmente contrario a lo que él había imaginado para el momento. Aquello se había convertido en algo catastrófico para el matrimonio. Habían años de acumulación de estrés, años de acumulación de verdades que no se habían dicho, incomodidades que habían enfriado el amor inicial de esta pareja, y que en un abrir, vamos a decir así, como dice la Biblia en alguna ocasión, un abrir y cerrar de ojo, en un momento nada más sirvió para que todo aquello se incendiase. Y no estoy hablando del incendio del calor del amor en un matrimonio, ya sabemos que era un incendio de batalla matrimonial. Así que esta pareja, después de muchas horas discutiendo fervientemente, ofendiéndose uno a otro, ella para de decir otra vez cualquier otra cosa y se sienta en una esquina cerca de unas escaleras que estaban en casa. Ella se sienta sollozando, llorando, triste por aquello que había acontecido. Unas cuantas palabras habían bastado para que todo aquello se deshiciese y los platos terminaran reventados. Él también, muy triste y llorando, se sienta en la otra esquina de la casa, y ella bajito le hace una pregunta. ¿Te acuerdas cuando esto comenzó? ¿Tú te acuerdas cuando esto inició? Que la cosa era tan diferente, que la cosa era tan distinta. ¿Te acuerdas cuando nosotros íbamos de la mano? ¿Te acuerdas cuando nosotros íbamos caminando por la calle felices y sonreíamos
y estábamos tan contentos por lo que estábamos viviendo. Y mira cómo esto se ha vuelto. Parece que ya no hay felicidad en casa ni en nuestros corazones. Parece que ya se apartó de nosotros ese sentimiento tan hermoso que teníamos hace tanto tiempo. Esto se ha terminado. El mensaje de hoy yo lo he titulado El lugar en donde todo comenzó. Nosotros a veces debemos pensar en aquellos momentos de nuestra vida en los cuales pasábamos ese tiempo tan precioso, ese tiempo tan hermoso. En ocasiones nosotros, nuestros matrimonios o nuestra vida en general, la realidad es tan distinta de cómo ha iniciado. Hay matrimonios que están totalmente deshechos, están arruinados. Y lo único que hacen es pensar en lo que fue en alguna ocasión, en lo que sucedió en algún tiempo. Aquellos momentos en los cuales podían sonreír, como lo hemos dicho, iban caminando juntos por la calle, iban por esos paseos así como Casco Viejo, bonitos y coloridos, tomados de la mano, disfrutando de los colores, disfrutando de lo que había, sonriendo, felices en su corazón. Nada podía opacar ese amor que ellos sentían el uno con el otro. Disfrutaban estando tiempo juntos, viendo la palabra juntos. Disfrutaban estando compartiendo con los demás juntos. Si veían alguna película, la veían juntos, soñaban juntos. Ellos, bueno, esto tiene un toque más fuerte. Ellos se bañaban juntos. ¿Y qué pasa? Pastor, ¿cómo va a hablar eso ahí? Pues sí. Ellos hacían planes juntos, ellos estaban allí. El amor estaba ferviente. Y usted me mira así extraño, como que ¿de qué está hablando este pastor? Yo eso no sé. Pues sí. Pero todo se ha vuelto un recuerdo. En ocasiones, hermanos, nuestra vida espiritual también está en esa condición. En ocasiones nuestra relación con el Señor Jesús también es muy parecida a la historia que yo he contado hace unos cuantos minutos. Nuestra vida pasa de ser un ir de la mano enamorado de nuestro Señor Jesús, de tener ese amor avivado y ese fuego de la pasión por nuestro primer encuentro con el Señor, pasa a ser ya una historia de hace mucho tiempo atrás. Eso era cuando yo estaba nuevo. En muchas ocasiones nuestra relación con Jesús se vuelve trivial, se vuelve algo de costumbre, se vuelve algo sin sabor. Empiezo a ir a la iglesia solamente porque tengo un cargo. Empiezo a ir a la iglesia para que el hermano no diga que yo no fui. Si tengo una responsabilidad dentro de la iglesia, empiezo a hacerla no porque yo siento lo que sentí al principio por el caminar con el Señor, sino que inclusive hasta bostezo de pensar de eso que tengo que hacer dentro de la iglesia. Hay ocasiones en las cuales nosotros estamos totalmente enfriados con respecto al vivir de nuestra vida cristiana, esos momentos en los cuales nosotros cantábamos adoraciones en nuestra casa mientras limpiábamos, y había un momento en el cual nosotros nos deteníamos y era imposible seguir limpiando porque sencillamente el Espíritu Santo estaba allí y llorábamos por minutos enteros. Nos arrodillábamos, no podíamos seguir con la escoba en las manos ni limpiando, sino que estábamos sumergidos día a día en una presencia de Dios impresionante, que nosotros podíamos decir a cada rato: Señor, yo te amo.
Nosotros nos íbamos a acostar y decíamos: Señor, te amo tanto. No sabes, Señor, yo creo que te amo más que todos tus hijos juntos. Y decíamos ese tipo de cosas. Algunos nos poníamos a escribir canciones, aunque no fuésemos músicos. Queríamos dedicarle algo al Señor. Queríamos sacar lo mejor de nosotros. Nosotros éramos de los cuales nos sentábamos una tarde y de repente nos poníamos a hablar con el Señor, a hablar, y pasaban horas. Otros no oraban tanto, pero aunque no oraban tanto, oraban mucho cada día, cada momento en el día. Iban en la calle, iban en el metro, y entonces empezaban lo veía como hablando solo. ¿Qué le pasa al hermano Omar? Iba hablando con Dios. No había momento en el cual no hubiera un deseo ferviente por leer las Escrituras. Y tú tenías ese librito pequeño. Algunos llegaron a tener la Biblia del Nuevo Testamento azul. ¿Se acuerda de esa? De los Gedeones. Y la teníamos, yo fui uno, y tenía esa Biblia, yo no me desprendía de ella. En la mañana yo quería algo de parte de Dios. Yo necesitaba que Dios me hablase. Y yo iba y acudía a los salmos, a los proverbios, quería aprender. Yo necesitaba llenar mi vida. Era el mediodía y antes de comer lo que quería era leer la Biblia. Y leía la Biblia, y cuando venía a ver, yo no me da tiempo de comer, como rápido, pero yo quería seguir leyendo la Biblia. No imaginas cuando nos íbamos a acostar, no había momento en el que el cansancio nos ganase, sino que lo que nosotros deseábamos durante toda la tarde era ese momento en el cual íbamos a tocar la cama, porque sabíamos que nos íbamos a arrodillar o nos íbamos a levantar ahí en nuestra habitación con luces encendidas o apagadas. Pero lo primero que nosotros íbamos a hacer antes de tocar esa cama era poder acudir al Señor y decirle: Señor, hola, ¿cómo estás otra vez? Yo sé que soy un molestoso y te hablo como 20 veces al día, pero yo sé que tú me escuchas, porque yo te amo, porque quiero hablar contigo. Tú estás aquí, yo quiero buscarte más. Y aunque no sabías orar, 4 cosas aunque sea, tú querías estar cerca del Señor. No bostezabas, es más, no usabas la Biblia como un método para dormir rápido. Algunos para dormir empiezan a leer la Biblia y en algún momento me duermo. Es efectiva la Biblia para dormirse. Voy por el Salmo 115 y empieza ahí, ta. Y tiembla esa casa del ronquido. Algunos hacen de esa forma y han perdido realmente esa comunión, esa cercanía, ese amor, y se encuentran en un estado de relación con el Señor que es totalmente diferente a como comenzó. Esos momentos en los cuales nosotros teníamos un crisol de flores en nuestra mirada hacia el Señor, se han vuelto un cuadro oscuro y un cuadro ennegrecido, en el cual no vemos sabor, no sentimos sabor, ni escuchamos melodías ni canciones, sino que nuestro día a día es una sequedad absoluta en la cual nosotros desearíamos ya ni siquiera estar en la iglesia. De hecho, algunos ya ni siquiera vienen porque no sienten nada, porque ya no pueden volver a sus inicios, porque la vida les ha pasado factura y también han decidido. Yo quiero que usted me acompañe, mi hermano y mi hermana, Apocalipsis 2, 4 al 5 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Apocalipsis es un libro profético. Algunos lo ven como un libro un tanto raro, un tanto extraño. Otros les tienen miedo siquiera a leerlo. Hay cristianos que tienen 30 años y no lo han leído ni una vez, o por lo menos lo han leído así como con miedito. No hay que tenerle miedo. Eso debemos saberlo, debemos entenderlo, debemos procurar comprenderlo. En algún momento vamos a hacer otro estudio. Yo sé que aquí se ha hecho un estudio de Apocalipsis, pero vamos a hacer otro para nosotros poder entender estas cosas. Pero hay cosas en Apocalipsis que no son tan alegóricas, sino son directas. Y en un comienzo, en el capítulo 2, 4, 5, hay una palabra de Dios, de Jesús, para la iglesia de Éfeso específicamente. Éfeso era una de las iglesias que estaba allí en ese momento de la antigüedad, que tenía actividad cristiana. Ellos hacían sus servicios, sus cultos, se gozaban. Ya vamos a ir poco a poco entrando en Éfeso. Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo, nada más y nada menos, del cual estos días hemos estado estudiando acerca de su vida. Hemos hecho un transitar por su biografía. Pero el Señor Jesús va a decir que ellos tienen un problema que parece pequeño, pero que realmente no lo es. La Nueva Traducción Viviente, antes de ese versículo, dice: yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo. El Señor hace lo mismo que el apóstol Pablo acostumbraba a hacer para con las iglesias. Cuando hay que darle una buena reprensión, empieza bajito. Muestra las cosas buenas que está haciendo. Porque yo soy de los que piensa que a las personas no solamente hay que venir con un látigo y decirle: estás haciendo mal y mal y mal y mal, sino que también hay que reconocer las cosas buenas que las personas hacen. Los seres humanos siempre andamos viendo lo malo. Tú puedes hacer 1000 cosas buenas, haga una sola mal y usted verá que le van a poner una etiqueta de malo toda la vida. Si el pastor Edison Llane podrá haber hecho todos los estudios que haya hecho, predicado cuantas veces quiera aquí, pero un día, igual, no sé, me da un sueño en plena plataforma, flaqueo un poquito y digo algo por equivocación, del cual usted tiene el derecho a decirme: pastor, por favor, la Biblia dice así. Pero llega a suceder eso y me van a poner enseguida por todos lados, redes sociales, van a decir el hereje. Un solo error. Y así pasa. Pero el Señor Jesús, Él también reconoce esas cosas hermosas, buenas, provechosas que nosotros podemos hacer. Y es lo primero que Él le participa a la iglesia de Éfeso. Y Él empieza diciéndole: yo sé lo que haces. Él ha estado viendo tu vida. Él ha estado viendo tus acciones, lo que haces dentro de la iglesia y lo que haces fuera de ella. Y ha visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia. Era una iglesia que seguía adelante a pesar de las circunstancias que no eran muy buenas para la iglesia en ese entonces. No eran circunstancias muy fáciles. Sin embargo, ellos habían perseverado a pesar de la situación y a pesar del contexto en que la iglesia vivía en ese momento. Ha puesto a prueba, dice también, las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles. No solamente ahora hay falsos apóstoles. Vuelvo y repito, yo creo, según la palabra, que existen los apóstoles. ¿Cómo no? Claro que sí. El tema está en que siempre han habido falsos apóstoles. Y en ese tiempo también habían falsos apóstoles. Estaban los apóstoles y los falsos apóstoles. Y lo que hacía esta iglesia, que el Señor reconoce como algo muy valorado, era que ellos no cerraban su Biblia cuando alguien estaba al frente predicando.
sino que por el contrario ellos tenían la Biblia de par en par y empezaban a analizar, a hacer un análisis profundizado de las Escrituras, empezaban a buscar, a preguntar inclusive si eso realmente era así, y después de eso, de haber evaluado, ellos decían, bueno, podemos seguir invitándolo a predicar o puede estar entre nosotros enseñando porque es realmente un maestro, es realmente un apóstol o no lo es. Y rechazaban la enseñanza de aquellos que no estaban induciendo a la doctrina verdadera de Cristo. El Señor Jesús esto lo elogia y dice: qué bueno que ustedes se han desarrollado a tal forma que ya saben lo que es bueno, lo que es malo, y se apartan de lo malo. Ellos habían desarrollado una ortodoxia, habían desarrollado una madurez en cuanto al conocimiento. Ya no estaban igual. Estaban haciendo el seminario Bereshit. Estaban estudiando el SEC. Estaban creciendo. Pero el Señor le apunta a algo que se les había pasado por encima. Y esto hay que ver que era muy importante para poder seguirse llamando creyente o discípulo. El Señor dice: has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido. Había fuerza, ánimo. Pero tengo una queja en tu contra. La Reina Valera lo dice un poco corto, se extiende en la Nueva Traducción Viviente. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: no amas a mí ni me aman entre ustedes como al principio. Perdón, no me amas a mí ni se aman entre ustedes como al principio. Es interesante cuando nosotros entramos en este versículo, en este punto, porque ellos habían perdido el primer amor, dice la Reina Valera. Has perdido el primer amor. Ellos estaban haciendo muchas cosas, estaban cuidando la doctrina, ellos sabían de escritura, ellos profundizaban, analizaban, ellos miraban qué se estaba haciendo correctamente y qué no. Esto había llegado a un punto posiblemente en el cual algunos dentro de la iglesia tuvieran unos indicios de soberbia, a mirar alto y por el hombro al otro porque yo sé más que él. Algunos otros quizás por tener más años dentro de la iglesia que tú, tengo más derecho, tengo más que tomar decisiones. Yo tengo tiempo aquí dentro de la iglesia. Así que empezamos a estirar nuestro cuello y a ver al otro que está llegando por encima de su hombro, y en vez de hacer como nosotros hacíamos hace tanto tiempo, cuando estábamos nuevos, que llegábamos con humildad al culto, con expectativa de lo que Dios iba a hacer en el culto, como niños esperando el obsequio de parte del Padre, que nos contentábamos y queríamos salir corriendo y abrazándolo. ¿Y qué tienes para mí, papá? Cuando era cumpleaños. Entonces ya no queremos venir al culto, no queremos venir al servicio. Algunos dicen servicio en Latinoamérica, no porque queremos el regalo del Padre, lo que nos va a dar hoy, sino porque yo estoy ya por encima y entonces yo voy a ser el policía espiritual del momento de la iglesia. Y empiezo a parametrizar todas las cosas que acontecen en mi alrededor en un eje que soy yo mismo. Todo tiene que girar en torno a mí. Y si las cosas no se hacen como yo deseo y quiero, porque yo soy quien tiene más tiempo dentro de la iglesia, entonces está mal hecho.
Entonces las cosas no van a funcionar porque mira que no se está haciendo como yo creo que tiene que hacerse. Y empezamos a distanciarnos de ese momento inicial, de ese lugar inicial, de ese lugar en donde todo comenzó. Y el lugar en donde todo ha comenzado para nosotros los creyentes es en el amor. En el amor que primero se vio reflejado de parte de Cristo para nosotros. Porque la Biblia también dice que Él nos amó primero. Él fue el que nos amó primero. Nosotros no amamos a Cristo primero y a veces nos olvidamos de ese detalle. Cristo nos amó primero y nosotros, por ese amor que nadie nos había mostrado, nosotros empezamos a generar, a decidir generar un amor por el Señor indescriptible. Amar es una decisión. Amar no es que un día ibas por la calle, ay, yo no sé qué me pasó, pero me gustó. Y aunque yo no quiero, yo tengo que estar con él. Amar no es que el pastor de repente se volvió loco un día y te dice, yo creo que tú vas bien con ella. Y como el pastor me dijo que tú vas bien con ella, entonces yo tengo que hacer los ojos, cerrar los ojos, pero como el pastor me dijo, yo tengo que obedecer al pastor. No, tú no estás obligado a eso. Nadie puede decidir por ti tu estadía matrimonial. Eso es una decisión tuya que ni siquiera Dios se mete en ese asunto. ¿Cómo, pastor? No. Un pastor famoso dice, la única vez que Dios decidió respecto al matrimonio fue con Adán y Eva. Y vino uno y le echó la culpa al otro y terminaron echándole la culpa a Dios porque Él se la había dado a Él. Entonces ahora búsquense ustedes la vida. Decidan ustedes. Pero a mí no me van a echar la culpa, ¿eh? Yo le doy ahí, le saco de la costilla, la formo, la pongo el cabello bonito, espectacular para ti. Estabas triste porque no tenías una chica. Y entonces, porque hay un problema, lo primero que me dices es la mujer que me diste. No, ya está. Ahora en adelante vea qué va a hacer. Decida usted, ore, busque dirección, pero la decisión es tuya. Amar es una decisión. La palabra de Dios, mira aquí. Por tanto, de donde has caído, arrepiéntete de las primeras obras. A ver. Perdón, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La palabra dejado, ¿qué indica? Decisión. Estos hermanos de Éfeso decidieron dejar el amor a Dios. No fue que se perdió de momento, aunque puede llegar a pasar. Pero ellos habían decidido dejar su primer amor. Nosotros tenemos que saber qué cosas vamos a decidir, mis amados hermanos. Nosotros debemos saber si vamos a decidir andar en amor con Cristo o en amor a Cristo, o si nosotros vamos a decidir preferir otras miles de cosas que nos ofrece el mundo, que nos ofrece el enemigo. Un amor fingido, un amor falso, que al final va a resultar en la perdición eterna. Eso es lo que trata de expresarnos este versículo. Por eso es que dentro del Apocalipsis a mí me parece tan interesante esta parte epistolar, porque el Señor abre su corazón y empieza a decirle tanto lo bueno como lo no tan bueno que las iglesias están viviendo en ese momento. Y podemos tomar de Éfeso
podemos tomar de Éfeso ahora para nosotros y repensar, irnos a aquella silla, no literal, pero a esa silla en la cual, en bajo de una lluvia, nosotros recordábamos lo que había pasado, cómo era que nosotros estábamos antes, cómo eran esos momentos que nosotros teníamos con el Señor, cuando algunos no teníamos tanto conocimiento y teníamos tantos años en el Evangelio, pero que se nos hacía tan sencillo abrazar a nuestro Cristo. Era muy fácil para nosotros acudir a Él, tan fácil como lo pasó en el huerto del Edén. Algunos tipifican el huerto del Edén como el lugar en donde posiblemente todo comenzó. Bueno, todo comenzó para la humanidad. El Edén, un precioso lugar, un jardín con todas las flores, con todas las frutas, con todos los árboles, los animales acompañando allí a Adán y a Eva. El Señor, repito, de la costilla de Adán saca a una dama espectacular para él. Se impresiona al verla la primera vez. Fue amor a primera vista. Fue la primera vez que hubo amor a primera vista y se impresiona. Se juntan naturalmente, empiezan a andar. ¿Ves? Pero fue su lugar de inicio. Parece que en los inicios la Biblia dice que era tan fácil la comunicación de Dios con el ser humano. Cuando ellos pecaron, después vemos a Dios paseándose también por el Edén y nosotros observamos cómo lo llama por su nombre. La relación era tan cercana, era un lugar de intimidad. El Edén es el lugar de origen, tipifica un lugar de intimidad con Dios, un lugar en el cual Dios había puesto para que viviese allí el ser humano, pero también para él estar cerca. Un lugar de encuentro era un lugar hecho para eso, para estar en comunión con el Señor. Una vez que ellos pecaron, lo que pasó fue todo lo contrario, pastor. Ya no quería el ser humano estar cerca de Dios. Ahora se escondía de su presencia. Ahora ya su amor se había apagado tanto y se había enfriado tanto que no quería mirar el rostro de Dios. Y eso precisamente es lo que pasa cuando nosotros nos enfriamos en cuanto a nuestro amor a Dios. Perdemos ese fuego de pasión por el Señor. Y aunque estamos dentro del Edén, del lugar de encuentro, aunque estamos dentro de la iglesia y a veces levantamos nuestras manos y adoramos, nuestro corazón está tan distanciado de ese lugar de inicio que es el amor a Cristo. Usted me dice, pero pastor, un caso. La Biblia habla acerca de el rey más sabio que existió en la tierra. Un hombre opulento, sabio, rico, ostentoso por demás, porque en vez de tener una mujer, tenía 1000. Cuidado con lo que está pensando varón aquí. Cuidado. Este rey tenía 1000. El rey Salomón había otorgado Dios sabiduría a él. Primera de Reyes 11, 1, 4 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras
a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Eteas. Para ustedes contar. Él tenía un corazón gigantesco supuestamente. Todo entraba ahí. El problema está en que cuando nuestro amor se descentraliza de Dios, tarde o temprano terminará fuera de juego. Tarde o temprano. Las muchas pasiones, el mucho estar con estas mujeres, con el pasar de los años, ablanda sus intenciones, socavan su fortaleza. Por más sabio que fueses, por más palabra de Dios que nosotros tengamos y conozcamos, nuestro deber es siempre mirar al centro, que es Cristo. Solo Cristo. Y Salomón no hizo tal cosa. Pasaron los años, 1000 mujeres socavaron su centro, que era Dios, y terminó desviado. Ya el amor a Dios no era el mismo. Salomón pasa de ser una persona que amaba a Dios, que tenía la intención de proseguir lo que había dado Dios al rey David, que el rey David tenía el mismo corazón así como el de Dios, dicho por el mismo Dios. Y Salomón empieza bien. Él empieza correctamente. Parece que amase al Señor. Parece que todas las cosas que hace son para Dios. Pero después de unos años, él se aparta del centro, que es Dios mismo, y empieza a construir templos para los ídolos. Empieza a apartarse de la verdad. Dios se le presenta en una ocasión, se le presenta en 2 ocasiones, lo amonesta y lo reprende, y él no hace caso de esta situación. Salomón viene a ser un rebelde en contra de Dios por su falta de amor. Salomón viene a ser una persona que tipifica a aquellos creyentes que han comenzado bien el camino, amando al Señor con todo su corazón, pero que después empiezan a levantarse entre nosotros ídolos que nos alejan de Jesús, que nos alejan del Señor. Ahora la pregunta mía hoy, amado hermano y amada hermana, es: ¿cuál es la posición en donde nosotros estamos ahora mismo? ¿Será que nosotros estamos todavía igual que al comienzo? ¿Será que nosotros estamos actualmente igual que cuando nosotros pasamos al frente, hicimos la oración de fe, dijimos a nuestro Señor: yo quiero que tú seas el Rey de mi vida, el Dios de mi pasión, yo quiero que usted se apodere de mí, que me enseñe, que me tome de la mano, que me acompañe a todo lugar, yo no me quiero apartar de ti, yo quiero que tú seas mi Dios? Y yo quiero que si tú te encuentras por otra parte de una manera diferente y ya no sientes lo mismo que antes, y esos recuerdos vienen a ser solamente recuerdos nostálgicos del pasado, pero ya no encuentras la manera de volver a esos inicios, y eso no quiere decir que tú actúes en inmadurez. No, eso quiere decir que en vez de actuar con inmadurez, tengamos la misma inocencia que al principio. El Señor dice que tenemos que ser como niños. Y los niños no preguntan por qué debo amar a una persona. Los niños van y aman. El niño no está viendo si tú eres
alto, bajo, si tú eres calvo, si tú eres negrito o eres blanco, si tú tienes el pelo así o no lo tienes, te da un abrazo igual. Nosotros nos quejamos de Dios y empezamos a preguntar por qué Dios me hizo esto y lo otro, por qué Dios es así y debería de ser no así sino así, porque a mí me gusta más ese Dios que es así. Pero Dios no va a cambiar por nuestras perspectivas. Dios sigue siendo Dios y es soberano, nos guste o no nos guste. La labor de nosotros es la del primer y grande mandamiento. Esa es nuestra verdadera labor. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Eso es el centro de todo. Una palabra que se centra en Deuteronomio: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Nosotros deberíamos siempre regresar a ese lugar de origen. Nosotros diariamente deberíamos acudir al Edén de Dios. Deberíamos acudir al primer amor, a Cristo. Deberíamos amar a nuestro Señor con todo nuestro corazón, mente y fuerza. Y si no es así, mi amado hermano, no creas que estás perdido. No pienses que las cosas se han acabado, que ya no tienes otra oportunidad, que no hay manera de regresar. El Señor, como dice nuestro hermano Iván en la predicación anterior, es experto en madera. Y Él va a formar un puente donde tú crees que no lo hay y no lo podrá haber. Y va a levantar ese puente para que haya una conexión de regreso a ese lugar de origen, al amor de Dios que quizá nosotros hemos perdido. Hoy te está haciendo una invitación al Señor. Has perdido el primer amor. No te preocupes. Yo estoy todavía aquí. Yo no te he dejado. Estoy contigo. Pero hay una cosa que te pido. Y lo dice mi palabra. Lo dice mi palabra. Número uno, tienes que recordar. Dice Apocalipsis. Tienes que recordar ese momento en el cual me amabas. Por otro lado, tienes que arrepentirte. Tienes que arrepentirte del pecado de ya no amar al Señor como antes, de haber dejado que otras cosas llenaran tu tanque de amor y ahora eres un creyente desamorado por Dios. Y si te arrepientes de eso, y si vuelcas tu mirada a antes, a cómo estuviste en un principio, Dios está dispuesto a reescribir esa historia de amor contigo. No te ha dejado, el libro no se ha acabado, apenas empieza. Solamente que hay un detalle: hay que recordar, hay que reconocer esa pérdida, ese corte, ese tajo que se abrió entre nosotros y el Señor, y volver al primer amor, volver al lugar en donde todo comenzó. Y he aquí que entonces Dios va a volver a cogernos de la mano y podrá volver a caminar con nosotros en ese hermoso jardín que Él preparó para nosotros. Pero mi amado hermano, que ya no sigamos igual. Que nosotros podamos pensar en que nosotros siempre debemos tener la misma ilusión que nosotros teníamos al principio, de amanecer y que lo primero que digamos o decíamos era: Señor, buenos días. Aunque yo sé que aquí a ti igual no hay que decírtelo, pero igual buen día. Estoy contigo, estoy aquí, me presento ante ti y quiero caminar contigo. Amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.
y vamos a adorar a Dios. Vamos a adorar a ese Dios poderoso, ese Dios amoroso también. Algunos de nosotros tenemos una perspectiva de Dios. Yo quiero invitar a todo el grupo de adoración que pase por acá. Tenemos una perspectiva de Dios como que si fuera un... Perdón nuevamente. Como si fuera un padre molesto. Un padre con mucho rencor en su corazón o algo así, porque alguien le hizo algo malo. Gloria a Dios. Pase, hermano, pase. Si usted quiere pasar aquí, pase. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha preparado este momento. Aleluya. Esto es Dios, Aleluya. Pasamos todo aquí al lugar donde Dios no quiere, al lugar donde todo comenzó. ¿Dónde fue donde comenzó? Aquí. Amar, en el altar del Señor. Aquí fue donde todo comenzó. Cuando nosotros entendimos la palabra, yo me acuerdo de ese momento. Cuando yo comprendí la palabra, el Espíritu Santo abrió mi corazón. Yo dije: Señor, yo estoy muerto, estoy seco. Yo necesito de ti. Yo creí que estaba viviendo en un mundo espiritual real. La brujería era parte de mi vida. ¿Sabía usted eso? Si no lo sabe, mi hermano, sépalo. Había dejado que mi persona se llenara de la podredumbre espiritual buscando a un Dios que no estaba en esos lugares. Pues Dios no puede habitar en lugares de maldad. Es imposible que eso pase. Cuando entendí y Dios se mostró a mi vida, pude entender que Dios también es ese Dios amoroso. Ese Dios que, a pesar de que las cosas no han ido bien contigo, que hace mucho tiempo que ya ni siquiera abro las escrituras, que el trabajo ha hundido mi espiritualidad hasta abajo de la tierra, y yo no sé ni siquiera cómo empezar y levantarme, porque es que tengo tanta vergüenza que hablar con mi pastor hasta pena me da. Yo no sé cómo decirle, porque se supone que ya yo estoy para comer un alimento más sólido. Mi hermano, mi hermana, olvídate de eso. La vergüenza es una sola palabra que te ancla a algo que no debería anclarte. Dios es quien viene a liberar. Y Dios te dice hoy: si estás en esa condición, las cosas viejas pasaron, ya está. Ya está. Yo sé que has caminado lejos de mí, que soltaste mi mano en algún momento, decidiste voluntariamente soltar mi mano. Pero hoy yo quiero decirte que te amo igual, que quiero abrazarte, que quiero hablar contigo largas horas, que quiero que hablemos de planes, de sueños. Quiero mostrarte cómo vas a caminar conmigo. Quiero mostrarte cómo va a estar todo. Pero solo te lo puedo decir si tú tomas mis manos. Hermano, si aquí hay alguien que quiere tocar la mano del Señor para caminar juntos y ya no estar fuera, hoy es el día. Hoy es el momento. Hoy es el tiempo. Ya se acaba la frialdad de corazón. Y Dios nos levanta hoy en el nombre de Jesús. Vamos a orar y vamos a adorar. Levante su mano, mi amado, o póngala en el corazón, como quiera. Es un símbolo, Señor Jesús, Dios, hoy, Dios, nosotros venimos ante ti, Señor. Yo me olvido hoy del que está a mi lado ahorita, Señor. Yo quiero hablar contigo. Señor, yo quiero decirte, Padre, durante algún tiempo, Dios, yo no te he sentido,
no he caminado contigo, he olvidado, Señor, lo que es estar bajo tu presencia. Estoy haciendo las cosas de manera monótona, tienen que decirme 1000 veces las cosas que tengo que hacer porque no me intereso, ya he perdido eso. Mi centro se ha ido hacia otras cosas, Señor, de este mundo. Ya no me intereso tanto, Señor Jesús, por las cosas de Dios. No siento lo mismo, he perdido el amor. He hecho de esto una costumbre, Señor. He hecho de esto, Dios mío, una monotonía. Pero yo no quiero más monotonía, Dios. Yo lo que quiero, Señor, es hablar contigo hoy. Que vengas a abrazarme, a tomar mi mano, Señor. Yo quiero, Padre, estar contigo. Yo quiero que tu presencia me abrace cada día de mi vida. Yo deseo, Señor, que usted me acompañe hasta el final de mis días. Quiero volver a ese primer amor, Señor, a el amor el cual me envolvió, Señor, en tus brazos y por el cual caminé y creí. Señor, hoy vuélveme a ese primer amor, Señor. Me arrepiento, Señor, de haberte dejado por voluntad propia, aunque estoy dentro de la iglesia, Señor amado. Aunque estaba como Adán y Eva en el jardín mismo, ya no podía ni siquiera estar cerca de ti, Señor. Padre, nos arrepentimos, Dios. Me arrepiento, Señor, de mi pecado, Dios. Y vuelvo a ti, Señor Dios, sabiendo que no me dejarás en el suelo tirado, sino que me levantas, Señor Dios, una vez más y me das una nueva historia, una nueva oportunidad. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Aleluya. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla, ni existir. En tus manos está. Desde el momento en que despierto, a cada anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Yo amo tu voz, me has guiado por el fuego, tu cerca está en la oscuridad. Te conozco como Padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. Cántale fuerte a Jesús, cántale a Dios. Aleluya. Y en mi vida ha sido bueno. Y en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida
sido tan fiel, y con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Aleluya. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por este momento, Señor.